La Tierra antes del ser humano, antes de que existiera cualquier ser humano, antes de las ciudades, antes del lenguaje, antes incluso de la conciencia como hoy la conocemos, la Tierra ya llevaba miles de millones de años viva. Nuestro planeta no nació como un lugar amable. Hace aproximadamente 4.500 millones de años, la Tierra era un mundo caótico. Volcanes en erupción constante, meteoritos cayendo sin control, océanos hirviendo y una atmósfera tóxica imposible de respirar. No había árboles, no había animales, no había cielo azul. Solo fuego, roca y gas. Y aún así, en medio de ese caos ocurrió algo extraordinario. Con el paso de millones de años, el planeta comenzó a enfriarse. El agua líquida apareció, los océanos se formaron, y en algún punto, todavía no comprendido del todo, surgió la vida. No fue magia, no fue un acto consciente, fue química. Moléculas simples que con el tiempo comenzaron a organizarse, replicarse y evolucionar. Las primeras formas de vida fueron microscópicas. Durante miles de millones de años, la Tierra estuvo dominada solo por bacterias. No había plantas, no había animales, solo vida invisible transformando lentamente el planeta. Estas diminutas formas de vida cambiaron la atmósfera, liberaron oxígeno y prepararon el terreno para algo mucho más grande. Mucho después aparecieron las plantas, luego los primeros animales marinos, luego criaturas que caminaron sobre la tierra firme. La vida se diversificó, se adaptó, fracasó y volvió a intentarlo una y otra vez. 5 grandes extinciones masivas ocurrieron antes de que el ser humano existiera. La mayoría de las especies que alguna vez vivieron en la Tierra desaparecieron para siempre. Y aún así, el planeta continuó. Durante cientos de millones de años, los ecosistemas se autorregularon. Bosques crecían y desaparecían, océanos se expandían y retrocedían. Animales nacían, se adaptaban, se extinguían. Todo funcionaba sin conciencia, sin intención, sin control. La naturaleza no necesitaba pensar, solo existía. Mucho antes de que apareciera el primer humano, la Tierra ya era un sistema perfectamente equilibrado. No perfecto en el sentido humano, sino dinámico. Todo estaba conectado. La muerte alimentaba la vida. El cambio era constante. Nada era permanente. Y entonces, muy recientemente en la historia del planeta, apareció algo nuevo. Un primate que caminaba erguido. Pero para entender lo que ocurrió después, primero debemos comprender una verdad incómoda. Durante más del 99% de la historia de la Tierra, el ser humano no existió. La pregunta no es cómo apareció el ser humano. La pregunta es qué cambió cuando apareció. Cuando los primeros ancestros humanos aparecieron en África, la Tierra ya era un mundo completamente formado. Sabanas extensas, selvas densas, ríos salvajes, océanos llenos de vida. El planeta no estaba esperando al ser humano. El ser humano apareció dentro de él como una especie más. Los primeros homínidos no eran dominantes, eran vulnerables. No tenían garras, ni colmillos, ni velocidad. Sobrevivían gracias a la adaptación, no al control. Durante millones de años, estos seres vivieron exactamente igual que cualquier otro animal. Tomaban lo que necesitaban y devolvían todo al sistema natural. No construían ciudades, no talaban bosques, no alteraban ríos. La naturaleza seguía intacta. Incluso cuando surgieron las primeras especies humanas, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, el impacto ambiental seguía siendo prácticamente nulo. Estas especies usaban herramientas simples, cazaban en pequeños grupos y se movían constantemente. No acumulaban, no dominaban, no transformaban el planeta. La Tierra seguía funcionando como siempre lo había hecho. Bosques crecían sin interrupción, animales migraban libremente. El clima cambiaba lentamente, siguiendo ciclos naturales. Ninguna especie, incluida la humana, tenía el poder de alterar el sistema completo. Durante millones de años, la humanidad fue solo un susurro dentro del ruido de la naturaleza. Pero algo comenzó a cambiar cuando el cerebro humano creció más rápido que su conciencia. Cuando apareció el lenguaje complejo, la planificación a largo plazo y la acumulación, el ser humano dejó de vivir únicamente en el presente. Comenzó a imaginar el futuro, a almacenar, a modificar su entorno para su conveniencia. Ese fue el verdadero punto de quiebre. No fue el fuego, no fue la caza, no fue la inteligencia, fue la desconexión gradual de la naturaleza. La Tierra, que había existido durante miles de millones de años sin necesidad de control, comenzó a ser transformada por una sola especie, no de inmediato, no de forma consciente, pero de manera constante. Lo importante es entender esto. La Tierra no cambió porque el ser humano fuera malvado. Cambió porque el ser humano olvidó que era parte del sistema, no su dueño. Y esa desconexión es reciente. Extremadamente reciente.
Si la historia de la Tierra fuera un solo día de 24 horas, el ser humano aparecería en los últimos segundos antes de la medianoche, y la destrucción masiva del planeta ocurriría en una fracción de segundo. La Tierra no nos necesita. Nosotros sí la necesitamos. En el próximo episodio veremos cómo la evolución humana pasó de la adaptación a la dominación y qué perdimos en el proceso. Si quieres seguir entendiendo la realidad desde una mirada profunda y real, suscríbete al canal y apoya este contenido con un like. Seguiremos explorando lo que casi nadie se detiene a observar.